Biomecánica de las técnicas deportivas. En este vídeo vamos a hablar de los principales materiales usados en las entresuelas y suelas del calzado deportivo. Vamos a hablar de por qué es importante saber diferenciar estos materiales del caucho, del etil vinilacetato, del poliuretano, de los termoplásticos, del policloruro de vinilo y de los termoplásticos elastómeros encapsulados. Estos materiales hay que saberlos diferenciar porque tienen diferentes propiedades y aspectos que hay que conocer para poderlos adaptar a nuestras necesidades. De entre los comentarios que haremos de estos materiales está una práctica encaminada a poder hacer de detective cuando retiramos nuestro calzado ya usado sin que sepamos qué materiales tenía la entresuela y suela. Es una práctica que todo el mundo puede realizar, ya que simplemente se basa en quemar un trozo de este material y observar sus características del color de la llama, el olor y otras. Caucho o goma. El caucho o goma lleva usándose hace casi 200 años y propició la aparición del calzado tal como lo conocemos hoy en día. Su uso es muy frecuente en las entresuelas y sobre todo las suelas, la parte inferior que toca el suelo. Es flexible y aislante y su principal problema es el peso, hasta 6 veces más que los materiales espumados de primera generación, sobre todo los poliuretanos. Al quemar presenta olor a neumático quemado, abundante humo negro y cenizas. Etil vinilacetato o EVA. Los etilvinilacetatos o EVAs son materiales espumados de primera generación. Son ligeros, son espumosos y con microestructura de burbujas cerradas. Presentan diferentes características en función de la mezcla de los 3 grupos que lo componen. El grupo etileno le confiere moldeabilidad, el grupo vinilo elasticidad y el grupo acetato volumen y resistencia. Al quemar presentan un olor característico a cera picante que recuerda al olor del incienso de las iglesias. Además, cuando se apaga la llama, genera abundante humo blanco. Los EVA se usan también a veces en plantillas internas del calzado. Poliuretano. Los poliuretanos o PU tienen una microestructura de burbujas interconectadas entre sí en forma de esponja de baño y los que se usan en el calzado tienen una configuración flexible. Se suelen emplear tanto en entresuelas o mediasuelas como en las suelas. Pesan unas 6 veces menos que el caucho y es crítico su estado de conservación, de tal manera que si no ha sido correcto y han sido sometidos a elevadas temperaturas, pueden resquebrajarse pronto tras su uso inicial. Al quemarse presentan un olor amargo, además chisporrotean. El chisporroteo se ve en forma de estrellitas y se escucha, y finalmente acaban goteando. Termoplástico. Los termoplásticos o TR son un tipo de plástico que a altas temperaturas se vuelve flexible y deformable. Se endurece cuando se enfría lo suficiente y se usan en ciertas partes del calzado que necesitan de una cierta rigidez, como partes de la suela o contrafuertes. Al quemarlos presentan, igual que el caucho, olor a neumático quemado y también generan humo negro abundante. La principal diferencia es que mientras el caucho acaba dejando cenizas, el termoplástico reblandece y acaba goteando. Policloruro de vinilo. El policloruro de vinilo o PVC es un material plástico que se le puede dar diferentes usos y entre ellos el calzado. Puede presentar características variadas de flexibilidad y rigidez y se suele usar en los mismos lugares del calzado que los termoplásticos. Al quemarlo presenta una llama con la base verde. Se reblandece y retuerce y cuando retiramos el mechero la llama se apaga. Termoplásticos elastómeros o TPU encapsulados.
Los TPU encapsulados son materiales espumados de última generación. Presentan burbujas cerradas más grandes que los EVAs y los PU. Pesan unas 3 veces menos que los poliuretanos, por lo tanto son menos densos. Y como ya predecía el nombre de las Adidas Boost, se ha demostrado que ayudan en la impulsión. Son derivados del Pebax y diferentes marcas han patentado sus propios materiales. Como ayudan en la impulsión, se ha querido magnificar este efecto y se han llegado a construir y usar desde los Juegos de Río prototipos de más de 50 milímetros de altura. Para minimizar la deformación de estos materiales de tanto grosor que se colocan en las entresuelas, se han colocado dentro de ellos placas y barras de fibra de carbono y además se les ha conferido a estas placas y barras también un mayor efecto en la ayuda de la impulsión. Pero a pesar de las placas y barras de fibra de carbono, sobre todo cuando la pisada no es de antepié, sino que es de medio pie o de talón, se provocan deformaciones importantes, como se ve en la imagen, en la entresuela, provocando aquí un grado de pronación muy importante. En 2020, la World Athletics introduce varias enmiendas en la norma 5, que hace referencia a las características del calzado. Prohíbe los prototipos y en el calzado de fondo en carretera limita la altura de entre suela y suela a 40 milímetros. Finalmente, limita una sola placa de fibra de carbono, que puede ser sustituida por varias piezas en el mismo plano secuenciadas, no necesariamente fibra de carbono, puede ser otro material de características similares. Desde la comunidad científica se propone limitar aún más la altura de entre suelas y suelas hasta 20 milímetros.